tengo el gusto y el placer de presentarles a nuestro amigo Renzo Suárez. Él es cantautor cristiano. La verdad que me da mucha alegría que nos acompañen esta noche. Para mí es un privilegio. ¿Cómo ha estado, querido Renzo? Cuéntanos. Hola, hola, buenas noches. Bien, gracias al Señor. Muy contento también de esta invitación, agradecido contigo. Espero que sea de bendición para todos nosotros juntos como comunidad. Muchas gracias, Renzo, por haber aceptado en su espacio, en ese espacio, en su apretada agenda. La verdad que justo estos días estaba rememorando, ¿no? Y yo digo, venga, ¿desde cuándo escucho música de Renzo? Y si mi memoria no me falla, desde el 2008. Recuerdo el primer álbum, Camina, allí en Chinchiná. Bueno, y Ujú. ya en el transcurso del conversatorio vamos a hablar un poquito también sobre ello. Pero bueno, cuéntanos, Renson, ¿qué fue lo que a usted más le motivó para empezar a escribir esas letras, esas canciones tan bonitas con las que suele deleitarnos en el día a día? Inicialmente fue como un grupo de amigos, ¿no? Ujú. Bueno, hagamos algo divertido, algo que nos guste a todos en común. Entonces empezamos a aprender la guitarra, otra persona tocaba una guitarra eléctrica, el otro resultó percusionista y pues nosotros ahí, ¿no? Jugábamos, pero en ese mismo impulso de querer aprender y hacer algo divertido, yo me fui dando cuenta que la música era algo más que simplemente como divertirnos, recrearnos o lucirnos frente a otros, porque empezamos a hacer presentaciones y bueno, recuerdo mucho que pues yo asistía a la iglesia con mi madre y mi hermana y siempre me calaba el hecho de que la música es para Dios, ¿no? Así que un día decidí empezar a hacer música, pero únicamente para Dios. Yo ya estaba como traduciendo canciones del inglés al español, Ujú. de rock de inglés al español, y con mis amigos pues las cantábamos y era en español y era algo novedoso porque la gente tal vez había escuchado en inglés, pero no en español, la traducción que yo hacía. Entonces así como que también me fui dando ideas de que, wow, componer y escribir más bien lo que yo pienso y siento está chévere. Y el deseo profundo como tal de empezar a escribir canciones mías completamente nació, y sí lo recuerdo con cariño, en una época en la que empecé a acompañar al misionero a hacer sus visitas misioneras. Ujú. Y entonces él visitaba a las personas y algunas de ellas abrían su corazón y empezaban a contar, no, mira, es que esto es lo que pasa, me está sucediendo lo otro, y yo esperaba que algo sucediera, ¿no? Pues yo siempre calladito porque yo estaba era acompañándolo a él. Había algo dentro mío que quería hablar, quería explotar, pero pues era el acompañante del misionero. Yo llegaba a la casa y pensando en la situación de esa persona, empezaba a tocar mi guitarra y empezaba a escribir lo que creía yo que el Señor le hubiera dicho a esa persona en Ujú. ese momento, en esa situación. Ok, qué bueno. Justamente ahí me acaba de contestar la siguiente pregunta, ¿no? Y es, bueno, ¿cómo ha usado la música con experiencias reales, ¿no? Y me gusta esa Ujú. parte que usted contesta, ¿no? Cómo al ver que puede dar un mensaje, en música lo termina escribiendo. Yo recuerdo que, a ver, tengo varios recuerdos con su música, Renzo. A veces mi esposa dice, es que usted es muy fiel seguidor de la música de Renzo. Y es cierto. Tengo varias experiencias por muchas situaciones, ¿no? Creo que como estamos conversando un poco sobre salud mental y música, siempre procuro ser muy transparente, muy vulnerable, porque eso me parece muy importante dentro del proceso de construcción del ser humano, ¿no? La vulnerabilidad. Y creo que yo he afrontado procesos y etapas de mi vida de mucha soledad. Justo un ejemplo con el Congreso de Quinchía, perdón, Chinchiná, fue mi primer congreso allí de jóvenes y compré el disco, Camina. Y recuerdo que yo llegué de ese congreso tan animado que dije, ahora en mis momentos de soledad voy a escuchar esta música, pero es que solo eran 10. Yo decía, y solo son 10 y esa era mi terapia, ¿no? Vivía solo mi adolescencia y yo llegaba a casa y colocaba el CD y lo colocaba 3, 4, 5 veces las 10 hasta que se repetía y se repetía, ¿no?
Luego, en pandemia tengo experiencias muy bonitas con su música. Recuerdo que nos estaba deleitando con una música cada 8 días, con una canción. Pero en algún momento yo le escribí de un álbum que creo que se llama, no sé si me corrige, creo que se llama Nunca Solo, ¿verdad? Sí, nunca solo. Ajá, creo que en algún momento por chat hablábamos y yo le dije, Renson, me gustaría que me hablara sobre la historia de esta canción y es sobre esa canción de Solito, ¿no? Eh, Solito. Ujú. Solito, ajá, me gusta mucho porque, como digo, ¿no? He vivido experiencias de soledad, aunque soy adulto, tengo esposa, soy psicólogo, tengo una hija y hablo con personas en algún momento, atravieso mis etapas de soledad que siento que incluso son saludables o necesarias en la vida del ser humano. Pero usted, ¿sabes? Me contó la historia de esa canción. Quisiera compartirnoslas un poco con nuestros invitados, pero no sé cómo sería mejor. Si nos cuenta la historia o primero nos entona la canción y luego nos cuenta la historia. No sé cómo se sentiría más a gusto. Primero la canción, Dale. primero la historia, Ah, la ok. historia. Bien, vamos entonces con la historia. Es una historia que nos marcó mucho con mi esposa. Cuando nosotros llegamos a otro país diferente, con otra lengua, otra gente, conocimos a un muchacho y quisimos ayudarle a ese muchacho. Él venía con muchos deseos de servirle a Cristo, pero venía de un proceso de rehabilitación de las drogas, de las malas amistades, etcétera, etcétera. Y pues nos acompañaba y todo a hacer la obra misionera. Pero un día él recayó, ¿no? Y lo triste fue que recayó hasta el fondo nuevamente. Y lo hizo en su mayor deseo de no querer fallarle a Dios. Entonces esto lo llevó a la depresión, a un estado tan vulnerable para poderse alejar realmente de las cosas de Dios y entregarse al mundo. Y yo me imaginaba a ese joven que se convirtió pues en nuestro amigo, a ese amigo allá solo en la calle, ¿sí? Tal vez drogándose, o hablando con personas que no convenía después de haber degustado de las cosas del Señor y sintiéndose allí solo. Y él me decía, cuando se acerca una vez a nosotros, y me decía, hermanito, es que su lengua natal no es el español, entonces para él era decir como lonely, ¿sí? Ujú. Que traducido al español es como solito. Entonces él dijo, hermano, es que yo me he sentido muy solito. Y ese solito a mí me llegó tanto como que fue, wow, se siente solito, ya es Ujú. un hombre grande, pero lo dijo como un niño, se siente solito. Y me lo imagino diciéndole a él, a Dios mismo, Señor, por favor, estoy en todo esto, pero no me dejes solito, no me dejes solito. Casi ya sin fuerzas para hablar, junto mis manos y comienzo ahora a ti, Señor, que ves mi maldad y mi soledad, comienzo a llorar. Santo Dios, que escúchame, no sé cómo poderte hallar, siento que ya no puedo ver el sol, no puedo ver la luz brillar. Ven a mí, Señor Jesús, que ya no puedo más. Ven a mí, Señor Jesús, que ya no puedo más.
no me dejes solito. Acompáñame, necesito un amigo. Oh, acompáñame, necesito tu abrigo. No me dejes solito. Solito. Muchas gracias, Renzo, por deleitarnos con esa hermosa melodía, esa hermosa canción. Y más que una canción y una melodía, es una historia, ¿no? Creo que el ser humano tiene la necesidad, ¿no? de contar historias a través de la música. Y creo que la música también se convierte en una herramienta para la salud mental. Y es justo lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? La música a través de los años, de los siglos, ha sido usada para motivar a los hombres valientes para ir a la guerra. Ha sido también instrumento para alabar a Dios, instrumento incluso en algunos contextos para manipular a las masas. Pero, ¿qué podríamos decir, Renzo? ¿Usted cómo ve la música desde la perspectiva cristocéntrica con la salud mental? ¿Cómo podríamos convertir la música en una herramienta para fortalecer nuestra psiquis, nuestra psicología, nuestras emociones? Un día escuché que la música era demasiado muy especial y que era divina. Entonces me puse a pensar y dije, o sea, sí, es cierto, ¿no? La música existió antes de que el ser humano existiera en el cielo. Uh-huh. La música existe en la tierra, ahora que nosotros vivimos acá. Y la música, de pocas cosas que se mencionan, porque mucho pasará, la música no pasará. En el cielo también habrá música y seremos cantores delante del trono. Entonces dije, la música tiene que ser muy especial y tener un poder muy grande, tanto así que es una de las armas más fuertes de Satanás para poder engañar a las personas. Entonces dije, tiene que ser una de las armas más fuertes que existen en el mundo espiritual, también para poder salir de situaciones difíciles, de circunstancias complicadas, para poder cambiar la mentalidad y acercarse más a Cristo. Entonces, pienso que es como la base fundamental de lo que hace la música en el ser humano, es que no simplemente es algo superficial, sino que tiene la capacidad de tocar lo interior, lo interno de la persona, te llega hasta lo profundo, ¿sí? Incluso sin que tú le des permiso, ¿ya? Tú puedes ir en un bus y estar ahí agarrado de la varilla y escuchando, y de pronto pusieron música, entonces empezaste a escuchar la música, ¿sí? No te pidió permiso para que la escucharas, está simplemente en el ambiente, la escuchas, eso entra, ¿sí? Estás ahora, hablemos, porque estamos hablando de música sin ni siquiera hablar de un mensaje, ¿sí? De la letra. Estamos en el bosque, estamos cerca a un riachuelo. ¿A quién no le gusta escuchar cómo el agua suena en el río? ¿Cierto? Suena, es muy bonito, es muy relajante. Ahora, ¿por qué tiene la capacidad de que esa música, ¿sí? Que produce el río, la naturaleza, cambiar tu estado de ánimo? Que la gente dice, me relaja, ¿sí? Yo lo veo entonces que la música viene de Dios, es divina. Ok, Renzo, me gusta esa explicación, ¿no? O sea, tiene ese poder y esa capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestra mente, justamente porque su diseño y su origen es divino. Podríamos decir que podríamos sentirnos privilegiados como seres humanos, ¿no? Que Dios nos haya dado la facultad de cantar, de componer, de alabar, de deleitarnos en su nombre, ¿no? Esto me lleva a un punto muy importante y que se maneja mucho en la parte clínica, en la parte de la psicoterapia, y es la musicoterapia, ¿sí? Cómo ponerle música a un paciente. En algunos experimentos ha demostrado que mejora su actitud mental, mayor producción de dopamina, endorfina, que son como las hormonas de la felicidad o del bienestar, ¿no? Un poquito cómo la ciencia puede recurrir a la música para sanar el alma de las personas, ¿no? Incluso hay una investigación que tiene mucho respaldo científico, que usan la música
tratar personas con Alzheimer o demencia, ¿sí? Entonces la música tiene ese poder de evocar recuerdos, de evocar esa memoria a largo plazo. Y pues qué interesante ver y comprender que por algo es, ¿no? O sea, no es algo coincidencial, sino que su autor y creador pues también tiene esa intención desde que ha creado la música. Renzo, en algún momento quizás supongo que muchas veces le han contado testimonios, ¿no? Cómo de pronto su música ha llegado a personas y les ha ayudado. De pronto podría contarnos alguna experiencia sobre algún caso en particular. Pues acabo de escuchar un testimonio y es de Fabio Zavala, algo que yo no sabía, o sea, nunca me lo había dicho, esta es la primera vez que lo escucho, y otras personas me han dicho eso mismo, ¿no? Como que esa canción o esas canciones me ayudaron mucho en un periodo en el que una vez me encontré una joven, bueno, una señora joven, tipo Ujú. 35 años, y me hablaba pues lo que había tenido que afrontar durante su proceso de separación, divorcio con esa persona, y pues que refugiarse en esas canciones, en algunas canciones que escuchaba mías, la ayudaba, ¿no? La Ujú. ayudaba como a sentirse mejor y decir, bueno, no tengo que darme por vencida, sino que tengo que continuar y más bien aferrarme al Señor y no a una persona. Tengo una experiencia también que la guardo en mi corazón con cariño. No tiene muchos detalles, pero es la experiencia de mi propia esposa. Antes de que mi esposa fuera mi esposa, y obviamente yo sin saberlo, únicamente nos habíamos visto en ese mismo congreso cuando fue el lanzamiento del primer CD que había lanzado, el de Camina. Ella pues también compró el CD en ese congreso, también fue su primer congreso, qué casualidad con Fabio, y llegó de regreso a Bucaramanga. Ella no era miembro de iglesia, no se había bautizado, pues no había hecho un pacto con Dios, pero asistía y empezaba a asistir más regularmente y en su corazón tenía el anhelo de poderse bautizar en algún momento de su vida, ¿no? Y en ese proceso de transformación, mientras ella estaba en la universidad, ella tenía pues también un novio que no era parte de la iglesia, estaban en ese conflicto entre las cosas de Dios y no porque a él no le agradaba mucho. Entonces, ella tenía como muchas batallas mentales Ujú. y ella llegaba de la universidad, ponía el CD y se ponía a llorar y lloraba escuchando las canciones de Camina, una que se llama En ti esperaré, ¿no? Ujú. Y habla de eso, de esperar en el Señor, en su promesa y en el que Él algún día volvería por nosotros, volverá por nosotros. Entonces, cuando ya somos novios y más adelante, ya casi para el proceso de casarnos, ella me cuenta eso y yo quedo como que, wow, Ajá. desde antes de que tuviéramos cualquier tipo de relación, ella ya escuchaba esas canciones y esas canciones la acercaban al Señor. Ella después tomó la decisión, se bautizó, fue miembro de iglesia y hasta el día de hoy pues trabajamos activamente para el Señor. Oh, qué bonita experiencia, Renzo. De verdad que creo que también eso ahí nos hace entender y comprender el poder de nuestra influencia, ¿no? Cómo de forma muy inocente, bueno, compongo música, saco el CD y de repente la que en un futuro será mi esposa, mi compañera, mi socia, la madre de mis hijos, lo compra y vea, ¿quién iba a decir que es una forma o una herramienta que le ayuda también a tomar decisiones en su vida espiritual? Bueno, ahí ya tenemos más razones, ¿no? Para poder hacer uso de esa herramienta tan poderosa de la música. Renzo, usted al principio hablaba algo importante y era, bueno, todo ha sido importante, ¿no? Pero quiero resaltar esto y usted decía, es que la música, o sea, como queriendo dar a entender que existe música sin letra, que es música, incluso los sonidos de la naturaleza, pero también música con letra. Entonces mi pregunta ¿es posible que tanto la melodía influye en nuestra conducta y comportamiento como también la letra? Hoy día que vivimos tiempos donde casi a cualquier cosa le llaman música, donde quizás las letras son un poco vulgares que terminan desprestigiando incluso al mismo ser humano. ¿Qué podría usted decirnos sobre eso? Pues sí, es que la música, ¿no? Es como el Ujú. universo de la música y tiene Ujú. muchos componentes la música, pero toda sigue siendo música, como ahorita hablamos de la naturaleza, ¿sí? Ok, yo puedo estar en un pastal
acostado, recostado en el pasto, y eso es la naturaleza, estoy en la naturaleza, pero pues solamente hay un gran pastal verde bonito con una que otra flor de diente de león. Ajá. Y es muy hermoso, es bonito, y eso ya es naturaleza. Pero cambia el panorama si yo estoy en ese mismo pastal, ¿cierto? Recostado, tranquilo, y hay un árbol al lado mío y por el otro lado pasa un riachuelo. Y hablábamos, ¿no? De escuchar el riachuelo y en un árbol y en ese árbol hay pajaritos, ¿sí? Entonces sigue siendo naturaleza, pero cada vez es más compuesta. Un pastal con un río, un pastal con un río y con un árbol, un pastal con un río, con un árbol y con pajaritos. Es el universo de la música tan compuesto como la naturaleza y toda ella nos puede afectar, ¿sí? Un solo componente de la música puede afectarme. Por ejemplo, voy a hablar de la batería, los Ujú. tambores, ellos llevan el ritmo, ¿sí? Pero si yo no utilizo tambores y solamente toco guitarra, también estoy llevando ritmo. Solamente que cuando le agrego ese otro ingrediente, estoy reforzando algo que quiero que se sienta más fuerte en la música, ¿sí? Entonces, encontramos en el mercado musical la música rock, ¿sí? La música rock, independientemente de la letra que contenga, los científicos han descubierto que incita a la persona a ser más agresiva, a la agresividad. Y claro, desde que nosotros la escuchamos, vemos, va muy rápido, ta, ta, Ujú. ta, 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 instrumentos que son disonantes, ¿sí? Esos disonantes alteran los sentidos de la persona y la persona tiende a reaccionar de una forma un poco más tosca, más brusca, ¿sí? Incluso dice que la misma música rock hace que las personas se quieran isolar más de los demás. O sea, ellos podrían tener su propio círculo de personas y todos se visten de negro, pero les cuesta mucho socializar con las demás personas, ¿sí? Ujú. Y eso lo hace la música, independientemente de la letra. Ahora, qué trágico es cuando la música lenta o rápida, no importa la velocidad de la música, con tambores, sin tambores, no importa, independientemente de eso, cuando a la música le agregamos un ingrediente negativo que es las malas conversaciones, las malas palabras, Ujú. ¿sí? Si las palabras, sin necesidad de ir acompañadas de melodía, ya pueden herir a una persona o afectar a otra persona, ¿sí? Negativa o positivamente, ¿cuánto más no lo harán cuando esas palabras van acompañadas de música? Si la música ya tiene un efecto, ¿sí? Entonces ahora cuando combinamos esas dos cosas, como en la naturaleza, que teníamos el pasto, el río, y ahora combinamos con árbol y pajaritos, se hace mucho más poderosa, ¿sí? Afecta mucho más. Por eso es que la música, inicialmente la música instrumental, tenemos que seleccionarla muy bien y ahora mucho más cuando tiene un contenido o un mensaje que puede combinarse con la melodía y redoblar el impacto que tiene sobre mí. ¿Mm? Ok, qué importante como lo explica Renzo, ¿no? Justo esto me hace recordar, quizás no con el rock, ¿no? Pero a veces en terapia hablamos con algunos pacientes justo cuando están atravesando por una ruptura amorosa. Y bueno, sabemos que una ruptura amorosa tiene un impacto eh, pues negativo sobre la experiencia humana, ¿no? Y lo que más Mm. recomendamos al final de la terapia es, por favor, si va a escuchar música, no escuche música romántica, no escuche música melancólica, no escuche música de pronto que le lleve a caer en ese cuadro depresivo y de tristeza. Entonces, creo que ahí vemos también una explicación desde la perspectiva musical, el por qué, ¿no? Bueno, Renzo, Ujú. hace poco nos invitaron a una emisora a hacernos una entrevista y me gustó mucho el ejercicio que hacía el locutor. Me decía, a ver, Fabio, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuál es la buena noticia? Sí. Entonces, Renzo, háganoslo saber. ¿Cuál es la buena noticia con relación a la música? La buena noticia es que tiene muchas noticias buenas la música. Ok. Em, Mira, fíjate que cuando tú estás en el camino correcto, todo lo que rodea el camino por el cual vas andando es bueno, es positivo, ¿sí? Incluso las piedras con las que te tropiezan, tropiezas pueden ser positivas, como lo decías ahorita hablando de las emociones, ¿sí?
Y es que cuando nosotros encontramos a Cristo y lo relacionamos con el don divino que Él nos dio de la música, entonces vemos que eso ya es una buena noticia. Escuché a Fabio decir hace un momento como que debemos estar muy agradecidos con Dios por habernos dado ese privilegio de cantar, de, ¿sí? Bueno, Él nos dio ese el don de la música, ¿sí? Y deberíamos estar muy agradecidos con Dios por ese don maravilloso de poder escuchar música, de poder disfrutar música. Alguien escribió ahorita, no sé aquí, es que no manejo muy bien este programa, pero en los comentarios, por ahí leí así rapidito que alguien escribió, yo consumo tu música, creo que era Giancarlos, y habló de consumo, ¿sí? De consumir, ¿sí? La música. O sea, la música es algo que puede entrar y en verdad se puede consumir, ¿sí? Nosotros, otra buena noticia que tiene la música es que tanto como la oración, que es un alimento para el alma, la música es un alimento para el alma cuando está, insisto, bien enfocada, ¿sí? Un consejo que sí me gustaría que tuvieran ustedes en cuenta es que nosotros podríamos escuchar música, cualquier tipo de música, bajo el título de música cristiana, pero nunca va a ser lo mismo cuando tú escuchas música cristiana de una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo. Lo que lleva a la música, el ser humano simplemente es un conducto, pero la música tiene una esencia. Y esa esencia que tiene la música es lo que puede impactar todavía más profundo tu alma y llevarte a seguir más a Cristo o finalmente rendirte en el camino cristiano. Entonces, claro que sí, la música tiene muchísimas buenas noticias. La otra noticia buena que hablamos, ¿no? Es que nosotros seremos todos cantores Ujú. y músicos. Vamos a tener un arpa, ¿sí? Vamos a conformar el coro especial de la retaguardia especial del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la música es especial para Cristo también. Ok, Renzo, muchas gracias. Justo cuando usted estaba explicando estas noticias, se me vinieron a la memoria tres escenas muy bonitas con relación a la música, ¿no? Y una es que está en la Biblia, cuando dice cuando eh, Saúl entraba en unas crisis. Mm, Bueno, la Biblia habla ahí como de unos ataques, dice que un demonio lo visitaba. Desde la psicología lo analizamos como una crisis nerviosa o incluso una esquizofrenia posiblemente. A ver, desde acá analizamos eso, ¿no? Dice que venía el pastorcito o el joven David y interpretaba el arpa para él y esta música le era como medicina. También hay otro suceso, está en Conflicto de los Siglos, por ahí en el año 1200, no recuerdo bien la fecha, ni siquiera el protagonista, pero tuvo que ser Juan Hus o Jerónimo. Dice que lo llevaron a la hoguera y lo iban a quemar y que él cantó y cantó hasta que el fuego quemó sus cuerdas vocales. Pero el cantar y conectar con Dios incluso lo hizo omitir el dolor físico. Y también hay mm, otra historia de los judíos. Los judíos en la Segunda Guerra Mundial, año 1940, 41, 45, pues Hitler miraba que poner soldados a fusilar a judíos era un trauma para los soldados, o sea, era algo muy terrible, así que inventaron las cámaras de gas. Y los judíos previamente sabían el destino que tenían que enfrentar, y era cuando los conducían a las cámaras de gas, sabían que iban a morir. Pero ellos, en medio de su dignidad, porque incluso Víctor Frank dice que al ser humano le pueden quitar todo menos la libertad de escoger la actitud para enfrentar el problema que esté enfrentando. Dice que el libro, que ellos iban hacia la muerte, o sea, hacia la cámara de gas, pero iban cantando el Shema Yisrael. El Shema Yisrael es un himno muy conocido dentro de la población judía, y que todo esto les alimentaba y les daba esa confianza de que iban al encuentro de su Dios, de Dios. Entonces, Renzo, ¿qué opina usted de estos tres casos? Saúl, Jerónimo Juan Hus y los judíos. ¿Cómo usaban esa música para conseguir valor y enfrentar la vida? ¿Y cómo hoy día podríamos hacer lo mismo para enfrentar quizás los problemas del día a día? ¿Qué nos puede comentar? mm. Bueno, esa te la dejo más a ti, ahí que nos des la explicación un poco más compleja, ¿no? Profunda. Pero para nosotros hoy, la música es motor, ¿no? Lo hemos dicho repetidas veces. Afecta lo más profundo de nuestra alma porque Ujú. es un elemento divino.
¿Se acuerdan ustedes también de Pablo y Silas en la prisión? Ellos estaban en medio de una situación difícil, terrible, y sin embargo estaban cantando. Y cantando recibieron la respuesta del Señor. Entonces, si nosotros hoy estamos pasando por alguna circunstancia, una situación compleja, algún problema, alguna dificultad que en verdad nos acongoja mentalmente, recordemos que la música es un elemento divino y que bien seleccionada la música puede traer como a Saúl tranquilidad, paz al alma. En Filipenses capítulo 4 dice que eh, cuando nosotros nos descargamos delante del Señor y traemos toda nuestra ansiedad delante de Él y no nos afanamos, dice, por nada estéis afanosos, sino que le entreguemos al Señor todas nuestras cuitas, vendrá del Señor la paz. Dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones, ¿sí? ¿Eso por qué sucede? Porque, claro, ese elemento, la música y la oración y la lectura de la palabra de Dios, nos conectan con Dios y permiten que nuestro corazón se abra para que, no para que salga tanto de nosotros, ¿sí? Que también sale, sino más bien para que entre la paz del Señor y cuando la paz del Señor entra, elimina o expulsa aquello negativo que yo estoy pensando o sintiendo. Entonces, incluso antes de que mi problema se haya solucionado, yo ya puedo sentir paz en mi corazón. Ok, me gusta mucho esa respuesta de cómo tomas el caso de Pablo y Silas, ¿no? O sea que, a ver, creo entenderle de esta forma. El que busquemos a Dios y cada día y caminemos con Él, incluso alabando su nombre, no significa de que no van a haber problemas, ¿no? Pero quiero entenderle y le entendí que aún en medio del problema y la dificultad, Dios trae su paz y me da la seguridad aquí de decirme como que, a ver, en palabras más vulgares me diría Dios, tranquilo viejo, yo estoy a cargo, ¿sí? Confía, confía, Ujú. descansa en mí. Y eso pues claro, se puede hacer a través de la oración, pero vemos a Pablo y Silas en medio de la cárcel, en medio de cadenas, cantando y alabando y confiando, ¿verdad? Bueno, Renzo, ¿tiene por ahí otra cancioncita bajo el brazo que nos quiera cantar esta noche? Eh, no sé si alguien tiene alguna en especial, A pero ver, ahorita que estaba justo hablando de eso, de Prisionero, hay una canción que en lo personal a mí me gusta mucho, ¿no? Yo tengo mis elegidas. Cuando ajá, ustedes ven los álbumes, los CDs, ah, ustedes van a ver la canción, la número 7. Esa la puse ahí porque es como mi favorita dentro de las canciones. Pero claro que todas me gustan y por eso las elijo para que estén ahí, para grabarlas. Pero sí tengo mis niñas consentidas. Y esta es una de ellas. Eh, Se llama Prisionero de Esperanza. Y Prisionero de Esperanza tiene un mensaje muy, muy profundo que cuando veo en YouTube las reproducciones que tiene Prisionero de Esperanza, digo, tal vez muchas personas no alcanzan a percibir lo profundo de esta canción, ¿sí? Cuando la escuchen, analícenla, eh, porque es la esperanza la única que nos puede liberar y por eso debemos ser prisioneros de la esperanza que nos libera. Luchar, morir, vivir a tientas en esta angustia incierta, intentar volar una vez más o sentarme a ver hasta que el sol descienda, aunque esta noche aún no logra apagar la luz. Aunque el dolor irrumpa el corazón, me late.
Me han rechazado por mi error y a veces pienso es lo mejor, como alguien dijo, por aquí ni vuelvas. Pero y si lo intento una vez más, y si me atrevo a confiar en él, tal vez veré una puerta abierta. Soy prisionero de esperanza, no nací para rendirme así. Dios, dame fuerzas para caminar, porque creo en ti. Si aún estoy vivo, es porque Dios tienes un plan. Mi cuerpo y alma a tu servicio está. Si aún respiro, si aún mi voz puedes usar, a ti la entrego. Sé que el día llegará y tal vez pueda alcanzar a muchos más de lo que antes. Sé que el día llegará cuando yo he de escuchar: bien hecho, mi buen siervo fiel. Ven, la versión cortica. Muy bien. Alguien comentaba, Juan Daniel comentaba por ahí en el chat, la grabó cuando había nieve. O sea, Juan Daniel también Ah, se sí, ve que es un fiel seguidor de la se vio el música. video. Renzo, hablando un poquito de existencialismo, cuéntenos, ¿cuál es el propósito y sentido de su vida? Existencialismo, un buen término que no había escuchado antes. Qué pregunta tan potente. Porque, mira, fíjate que nosotros, yo estaba en Bucaramanga, yo me preguntaba qué iba a hacer yo y qué quería ser en mi vida. Ujú. Em, y yo cuando era niño quería ser de pronto profesor de matemáticas. En otra etapa quería ser cantante vallenato. Mi papá es músico vallenato, entonces por ahí venía como Ujú. una cierta influencia y gusto hacia el vallenato. Entonces yo decía que no, tal vez me gustaría ser un cantante vallenato y por ahí cantaba mis vallenatos. Ya después de que salí del colegio, intenté estudiar música y no pasé, no aprobé. Me presenté a los exámenes y no me pasaron, no pasé. Yo no sabía leer partitura y era un requisito leer partitura. Eh, entonces yo quedé como tan en el aire y en ese, ¿cuál fue la palabra que mencionaste? Existencialismo. Existencialismo. Incierto, de no saber qué hacer con mi vida, ¿sí? Y yo me sentía internamente triste porque no sabía qué hacer con mi vida. Entonces ahí fui a Bogotá y en Bogotá fui justamente porque una hermana de la iglesia me escuchó cantar y dijo: hermano, qué bueno que pudiéramos grabar un CD con todos los hermanos que cantan a nivel Colombia. Entonces yo le dije: claro que sí, aquí estoy, ¿no? Heme Ajá. aquí. Y, yo vivía en otra ciudad a 3 horas de ahí. Entonces, claro, yo le seguí la corriente y le dije: ¿cuándo es? Vamos, quiero ensayar. Bueno, y entonces yo me pegaba a los viajes para ir a la casa de ella a estudiar o a ensayar un poco con el hermano Enger Osorio. Y esta es la hermana Marta. Y entonces, Marta de Porras. Entonces yo iba hasta allá y los otros muchachos que habían sido convocados no vinieron. Entonces, ahí es donde nace Camina. Es Ujú. solamente mío, pero la idea no era que Camina fuera Renzo Suárez, sino que Camina, o mejor dicho, ese CD fuera un álbum grabado por diferentes cantantes de la iglesia. Pero no fue así porque ellos no acudieron al llamado, yo fui. Y cuando yo estoy haciendo todo ese proceso de entrenarme más, de mejorar en la parte musical, yo decía: ¿será que por este lado es lo que yo debo hacer, lo que el Señor quiere que yo haga? Entonces estaba en Bogotá y me fui a vivir a Bogotá y ahí en Bogotá o la iglesia más bien, me nombró como director de jóvenes. Y pienso que esa ha sido la experiencia más crucial en cuanto a saber qué quiero ser en la vida. Fue ser director de jóvenes en la iglesia de Kennedy en Bogotá.
¿Por qué? Porque siendo yo director de jóvenes, un muchacho alegre, joven, ya estoy viejito, Ujú. y eh, dentro mío yo tenía una convicción que era ser pastor. Y yo ya me consideraba un pastor en ese entonces, siendo apenas un muchacho. Yo internamente sentía que el Señor me decía, tú eres un pastor, ¿sí? Entonces me empecé a comportar como una persona que daba testimonio, que daba ánimo, que irradiaba alegría, que intentaba ser como Jesús para que los demás quisieran ser como Jesús. Y fue una etapa bonita, una etapa muy linda. De ahí después, pues que sale para Bucaramanga, intento lo de ser profesor de matemáticas, pero me decido, después de un tema de los 144,000 sellados, Ujú. digo, no, aquí paro y mi destino no es ser un profesor de matemáticas. El Señor me dijo, ¿quién debo ser yo? Entonces me voy para la escuela misionera, me educo. Estando en la escuela misionera viene un pastor, nos encuentra y nos propone irnos para Canadá a trabajar con la iglesia. Nos fuimos para allá a trabajar a una iglesia que no existía, era a levantar un campo y empiezo a trabajar en eso y me doy cuenta que eso era lo que yo debía hacer en esta tierra. Y pienso que no solo yo, sino que todos nosotros hemos venido a esta tierra con el mismo propósito y debemos sentirnos los mejores ejemplares de Cristo Jesús. Y eso está escrito en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, que nosotros debemos reflejar o ser como Cristo Jesús. Es como nuestra meta, nuestro mayor goal, ¿sí? Es ser como Cristo Jesús. Yo trabajé 7 años para la iglesia, después ya no trabajé más para la iglesia y continué trabajando para Cristo. Y hasta el día de hoy yo soy miembro de iglesia, soy director de iglesia en la iglesia local, pero no soy un misionero, digamos, asalariado, pero me considero un misionero de corazón. Y yo tengo mis estudios bíblicos, visito a personas y siempre le digo a los hermanos, hermanos, tenemos que hacer la obra de Cristo, ¿sí? Lo hago con la música, cantando, lo hago visitando a las personas, estudiando, lo hago aconsejando a otra persona. Y nosotros todos, pienso yo, ese sentido de quiénes somos y para qué estamos en la tierra debiera ser el mismo. Vinimos para salvar almas y llevar almas a Cristo. Muy bien, Renzo. Me encanta esa respuesta, profunda, precisa, concisa y lo más importante, trascendental. Y hablar de trascendentalidad en un mundo tan vago y materialista en el siglo XXI es complejo, ¿no? Pero me gusta como resumes. Vinimos a salvar almas, a contribuir a la causa noble. Y qué lindo, de verdad, ese sentir y ese propósito de vida. Pueden hacerlo, aprovechen porque quizás en las próximas ocasiones ya tendremos que pagar una boleta para entrar a escuchar y cantar a Renzo. Aprovechemos hoy, por favor. Yo lo estoy exprimiendo, incluso le he dicho, Renzo, unas dos cancioncitas, pero yo no sé si de pronto el público ahí me ayuda a sacarle una tercera, no sé, a ver, unas reacciones ahí, un corazoncito, si están de acuerdo, es que yo sé que le dije dos, pero Daniel nos comenta que quiere escuchar Camina. ¿Qué posibilidades hay, Renzo, de que pueda deleitarnos con Camina esta noche? Sí, sí hay posibilidades. Como dijo el hermano, aprovechen. Camina. No sé si ustedes sabían que Camina, yo siempre, casi siempre que canto Camina lo digo. Hay gente que tal vez lo ha escuchado 2, 3 veces y dice otra vez lo mismo. Pero, pero es que Camina fue de las primeras canciones que el Señor me inspiró y es justo de los casos que hablábamos ahorita con Fabio al iniciar la charla. Y era acompañando a un misionero, una abuelita. La abuelita no podía caminar y lloraba diciendo que ella ya no quería estar más viva porque solo recibía maltratos de la persona que la cuidaba, no tenía hijos que cuidaran de ella, era más bien un nieto que le contrató otra persona. En la mañana la levantaban, la sentaban en el sillón, le prendían el televisor hasta que llegaba la noche, ¿sí? Entonces era como una vida muy triste y el tema que tratábamos era la segunda venida de Cristo. Y de ahí llegó a mi casa, reflexiono en la pobre abuelita, la vida que estaba teniendo que vivir y empiezo a escribir Camina. Camina aunque la vida se haga larga.
Camina aunque no veas más adelante. Camina, pues ya nunca vas errante. Camina, en el Señor haya descanso. Herido fue también por demostrarte que ahora puedes más, que ahora tienes más con Él. Camina aunque muchos digan detente. Camina, en el Señor haya descanso. Herido fue también por demostrarte que ahora puedes más, que ahora tienes más con Él. Caminar sin sentir que estás herido. Oh, caminar, vamos pues al paraíso. Oh, caminar, que quiero llegar contigo. Muchas gracias, Renzo. Bien, queridos amigos, entonces creo que estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Recuerden que si hay preguntas los pueden hacer. Tenemos dos puntos para terminar, Renzo. Uno es despedirnos con una oración. Me gustaría que usted nos dijera una oración. Pero antes de eso, el otro punto es, ¿qué mensaje quisiera darle usted si supiera que en el público hay alguien enfrentando un problema, una dificultad, ansiedad, tristeza, depresión y tantas cosas que hoy día quizás la psicología clínica quiere diagnosticar sobre el ser humano, aun cuando no es tan grave, ¿no? Porque incluso estaba leyendo eso, pero el DSM-5 hasta lo más mínimo ya se quiere hacer clínico. Si está muy triste, ya depresión. Pero vamos a imaginar que hay alguien en el público enfrentando algún problema difícil, alguna dificultad, haciendo un poquito de énfasis en esta canción de Camina, que no será por siempre. ¿Qué quisiera usted decirle a esa persona en estos momentos? Estoy seguro que entre las 27 personas que están conectadas hay alguien que eh, no se siente muy bien. Y es que no sentirse muy bien no está mal. No sentirse muy bien muchas veces es una puerta que el Señor nos pone enfrente para que podamos abrirla y verlo a Él. Hay una canción que escuché la semana pasada y dice que el Señor no le quitó la prueba, sino que Él quería andar a su lado en medio de la prueba. Y me pareció muy bonito escuchar eso en una canción, porque sé que si hoy estás pasando por un momento triste en tu vida, es algo que el Señor ha permitido o está permitiendo, porque desea que tú lo veas diferente a como lo veías antes. Y tal vez lo que el Señor está buscando hoy en ti a través de eso es que tú seas más amiga o más amigo suyo. Él te quiere, Él nos quiere y Él quiere estar a nuestro lado. No siempre en los buenos momentos, Él quiere que tú sepas que Él también está contigo en este momento, en esta situación, en esa circunstancia, o incluso en esa crisis existencial por la que estás pasando en este momento. Jesús está contigo. Muchas gracias, Renzo, por esas hermosas palabras. Y estoy seguro que han caído como rocío sobre tierra seca en algún corazón de las personas que están conectadas en esta noche. Bien, Renzo, nuevamente muy agradecido por su apoyo. Le comento que eso es un proyecto sin ánimo de lucro, se llama Libremente, donde hay varias personas que de vez en cuando nos damos cita con algún invitado especial, así como su persona, y buscamos hacer conciencia sobre la salud mental desde la perspectiva científica, bíblica y cristocéntrica. Me gustó mucho como inició usted el mensaje final diciendo, no está mal sentirse mal, no está mal si estás triste,
porque aún ahí está la oportunidad de acercarse a Dios. Entonces, muy agradecido, altamente agradecido por el tiempo que nos ha regalado. Yo me lo he disfrutado, la verdad. Me siento, no sé, el Fabio de 17 años que escuchaba Camina se siente feliz hablando hoy día, 17 años después, con el cantante que más influyó en sus decisiones espirituales en la adolescencia. Así que muchas gracias. Si en algún momento ha pensado en renunciar a la música, haga conciencia y mire cómo Dios ha usado ese talento y ese don como herramienta para alcanzar a muchos. Y creo que eso también tiene que motivarnos y seguir, a ver, seguir empujando el coche, seguir empujando el carro hasta llegar a la meta, que es la meta, la patria celestial que todos estamos Amén. buscando. Dios me lo bendiga, Dios bendiga tus Amén. talentos, Dios Muchas bendiga. gracias también. Muchas Ahora gracias por la sí, invitación. Muchas gracias por todos. Ah, llegó Dani. Dale, Dani, estás a tiempo, casi nos vamos. buenas noches ya. Hola Renzo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Daniel. Mucho gusto, Daniel. Oye, Renzo, yo te quería dar las gracias desde hace mucho tiempo. Hace como unos 3 años vengo escuchando tu música, hace 4 años, y realmente me ha impactado. Sé que siempre ha sido para gloria y honra de Dios porque todo lo que transmites lo transmites a Él. Entonces, Eh, eh, quería decir que estoy pasando un proceso también de soledad. Ya llevo 3 años en otro país y ha sido difícil también porque Ujú. aquí en este país también no está la iglesia presente en ciertos estados y pues a mí me ha tocado en estos estados donde no está presente. Pero tu música ha llegado a mi corazón realmente en momentos difíciles, en momentos donde de verdad he querido decir, bueno, me voy a hacer borrar de la iglesia porque a la hora 20 yo estoy... Sí, no, o sea, hay que hablar con sinceridad. Yo soy de Bucaramanga y me gusta ser sincero y directo. Y escuchando Gedeón, escuchando esa que acabaste de cantar, Camina, sin sentir que estás herido, y unas que otras canciones. También Saúl, esa que nos llena también de muchas cosas importantes, que es las celestiales y no las materiales. Y muchas otras, realmente te quería dar las gracias y estoy constantemente pendiente de muchas de tus canciones, también muchas cosas. De verdad te quería agradecer yo y bendiciones. Espero algún día de pronto verlo y cruzarle la mano yo. Claro que sí. Cuando nos veamos, ahí estaremos. Daniel, y espero que nos veamos, que el día en el que nos veamos sigas manteniéndote firme como hasta el día de hoy, ¿no? Pensamientos van, pensamientos vienen, pero pueden venir y que se vayan otra vez. Nosotros continuamos firmes hasta el final. Seguiremos siendo firmes, estando firmes. Ese canto de Gedeón también es muy especial. Me gusta mucho el de Gedeón también. Es muy, muy bueno. Entonces, bueno, adelante, adelante, Daniel. Sabes que quería decir algo y es que tú me estás dando las gracias, pero creo que soy yo quien les doy las gracias a ustedes y le doy las gracias a Daniel porque esas personas que en algunos momentos me han escrito, han comentado algún video y han dicho eso mismo que ahora Daniel dice, mira que tu música me ha ayudado, que eso también es como un motor, como un gasolina para mí, ¿ya? Eh, Me hacen recordar que lo que hago tiene sentido, ¿sí? Todos nosotros, Elías pasó por momentos difíciles, Moisés pasó por momentos de depresión, ¿sí? Todos nosotros pasamos por ese mismo tipo de circunstancias en algunos momentos. Fíjate que hace 6 años que no grabo, ¿sí? No he vuelto a grabar y tengo un cúmulo de canciones así, entonces digo, bueno, vamos a empezar y algo pasa, otra cosa sucede y a veces me siento y hablo con mi esposa y le digo, no sé, ya como que la música a un lado, ¿sí? Y dejo a mi otra novia que tengo, que es la guitarra, la dejo por ahí a un lado, a veces por toda una semana, 15 días que no la toco. Y como que alguien escribe algo o alguien dice algo y yo lo leo y digo, caramba, no, esto no puede parar aquí. Tengo que seguir y nuevamente tomo. Así que les agradezco mucho, le agradezco mucho a Daniel por sus palabras, porque para mí también son energía, son motor y razón, más razones para seguir adelante con
con este ministerio. Muchas gracias, Renzo, y gracias a Daniel por esa espontaneidad. Me encanta cómo expresa y habla sin miedo y sin temor. Qué bonito. Y más cuando se trata de cosas bonitas. Bueno, nuevamente mil gracias, Renzo, por aceptar nuestra invitación. Y por favor, quiero que nos despida con una oración, teniendo en cuenta la parte especial, ¿no? La salud mental de cada una de las personas que han asistido esta noche a nuestro conversatorio. Oremos. Querido Señor, Dios Santo, Padre Eterno, gracias, querido Dios, por este momento que nos has permitido tener y compartir como amigos, como hermanos, como familia, como hijos tuyos que vamos caminando por este camino hacia la Canaán celestial, donde nos hemos encontrado muchas veces con obstáculos, pero siempre, Señor, a través de ellos hemos visto que tu mano no se aparta de nuestro lado y no nos has dejado ir más lejos de donde no podamos regresar. Gracias, Señor, porque aún tienes misericordia de nosotros a pesar de que muchas veces no somos ni nos comportamos como deberíamos. Pero gracias, Señor, porque hoy también nos has hablado y vuelves a atraernos a ti con cuerdas de amor, Santísimo Dios. Perdona nuestras ofensas, levántanos con tu Espíritu Santo y acompáñanos hasta el final de nuestros días en esta tierra, un final que está próximo a llegar. Esperamos en ese día, Santísimo Dios, encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas apreciados, levantar las manos al cielo y poder exclamar: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y estaremos todos juntos alegres contigo. Gloria a ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Una feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos en una próxima oportunidad.